Estar acá. Voy a compartir la presentación para que todos podamos verla. Eh, sí se ve, ¿no? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias. Pues yo precisamente en esta línea de investigación sobre brujas, voy a hablar sobre brujas y la idea de cuerpo eh, y de modernidad, ¿no? Y el cuerpo en la modernidad y cómo se piensa o se busca encuadrar al tiempo, el cuerpo, perdón, el tiempo también, el tiempo moderno, en la casa de brujas. Entonces voy a hablar primero un poco el antecedente de la casa de brujas y demás, y después sobre cómo se separó el cuerpo de la mente en, en estos tiempos, con Descartes y otros filósofos, para acabar un poco sobre cómo esto dio pie a una medicina moderna también, y la idea de enfermedad y de salud, que me parece interesante ahondar. Bueno, primero que nada, pues eh, en el medievo, precisamente antes del siglo XIII, había abundaban las relaciones colectivas sobre las relaciones meramente de sangre o familiares. Entonces, para sobrevivir o para socializar, eras parte de un gremio, de una asociación, eh, de un monasterio, por ejemplo, y gracias a eso, y a partir de estas relaciones de cooperación entre hombres y sobre todo también de mujeres, es que se lograron muchos intercambios y relaciones sociales y relaciones comerciales también. Y entonces dentro de este contexto, las mujeres hacían muchas actividades juntas también, y eso también les dotó de cierta poder y de cohesión como grupo frente a los hombres. Y pues había esta suerte de apoyo mutuo. Entonces, eh, a partir de esto, por ejemplo, si te faltaba a ti o no tenías la tecnología o, o la especialización para hacer ciertas cosas, por ejemplo, si no tenías horno en tu casa, podías ir al horno del vecino, del panadero, o si no tenías eh, baño, había una casa municipal de baños, o si no tenías dónde cuidar a un enfermo o aislarlo, también había hospitales públicos, entonces había mucho apoyo en la cuestión pública, por ejemplo. Y a partir de esto hubo en la transición, bueno, al final del dominio feudal, hubo una sustitución de servicios laborales por pagos en dinero. Entonces, este hecho muy importante histórico hizo que se precarizara las condiciones de vida en el medievo, ya que muchos vivían eh, del trabajo que hacían en su parcela propia, por ejemplo. Entonces ahora que no tenían quizá el ingreso de dinero y subían los impuestos sobre cualquier cosa, ya no, o sea, contraían deudas muy grandes y les costaba mucho más pagar y había más vagabundos, ya que había esta relación más contractual y económica. Entonces ya no era este intercambio de labores, sino intercambio de dinero y muchos, sobre todo las mujeres, fueron afectadas por esta nueva dinámica, ya que las mujeres no tenían un acceso muchas veces a un ingreso como tal. Entonces, esto precarizó sobre todo al sector de las mujeres en cuanto a condiciones de vida, económicas y demás. Y pues justo las mujeres, al ser comercializada su estilo de vida, bueno, la vida en general, ya no tenían acceso a ciertas propiedades o ciertos ingresos. Y frente a esta situación hubo una gran migración a las ciudades en el siglo XIII en búsqueda de nuevas oportunidades y también hubo un aumento de movilidad entre las personas y también de personas sin casa, ¿no? Y frente a esto, y en estos antecedentes, me gusta regresar a Lewis Mumford, que en La ciudad de la historia
ahonda sobre todos estos temas y dice: una vez que la propia tierra pasó a ser objeto de comercio, comprable y vendible como cualquier otro bien, la ciudad medieval, como institución corporativa, quedó condenada a la muerte. Entonces, he aquí que hubo un cambio muy importante y la ciudad cambió, no solo en cuestión de relaciones sociales, sino su forma también. Vamos a ver un poco sobre esto. Y bueno, si bien hubo justo una mayor opresión a los trabajadores, a los campesinos y a los sujetos, también hubo resistencia, como en cualquier eh, momento de cambio, y la resistencia también se da en el cuerpo, ¿no? Y es algo que voy a ahondar más también adelante. Y para todos estos antecedentes y demás, y la Casa de Brujas, me basé en El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que habla un poco de la opresión a las mujeres y cómo la Casa de Brujas dio pie al capitalismo. Entonces, bueno, ella dice: el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores, y ahonda aquí sobre cómo la mujer tuvo este papel en cuanto a procrear trabajadores, a que su mismo cuerpo era una fábrica, y esto también le generó extrañamiento con su propio cuerpo, porque su trabajo al final terminó siendo dar hijos, ¿no? Y dar trabajadores eh, sin tener ella tanto agencia sobre su propio cuerpo. Y bueno, justo a partir de estas fechas inició también los movimientos milenaristas, y muchas profecías o perspectivas apocalípticas eh, de la realidad. Y justo Federici habla de cómo al final, justo en el siglo XII y XIII, estas profecías, esta idea apocalíptica no era gratuita, sino que al pensar en un futuro no como algo lejano y ajeno, sino como un futuro del que puedes ser partícipe activo y del que puedes hablar y nombrar y pensar. O sea, los sujetos tenían mayor poder sobre el futuro y sobre su realidad al pensar en las profecías, ¿no? Como hechos que podían suceder y que también eh, daban forma a sus deseos, ¿no? Porque todas las profecías también daban cuenta del momento histórico y de los deseos y de los miedos de las personas que lo hacían. Entonces, ese fue un movimiento por ahí que sirvió de resistencia, ¿no? De pensar en que algo puede quebrarse de pronto y que no, que la opresión puede modificarse, ¿no? Y cambiar también. Y por otro lado, iniciaron el movimiento de los herejes, ¿no? De los cátaros, de los valdenses en las clases bajas en Francia, Flandes y Alemania, que buscaban crear una nueva sociedad y repensar la tradición religiosa a partir no tanto del clero, ¿no? Que se volvió y de la iglesia, que se volvió una institución sumamente corrupta, sino pensarlo a partir de cada uno y pensar en esta nueva espiritualidad, ¿no? Y también estaban en contra de la guerra y, y tenían esta noción como de autogestión, de sostenimiento entre ellos, de autodefensa, y fue un movimiento muy fuerte que, a pesar de ser perseguido, eh, tuvo o persistió durante varios años. Y de aquí surge sobre todo pues la Casa de Brujas, ¿no? Que de los movimientos herejes al final el sujeto que terminó siendo el blanco de la persecución fue la mujer. Pero ahora iremos a eso. Eh, También hubo un rechazo mucho más profundo a ciertos aspectos del cuerpo, por ejemplo, que no fueran productivos, o cualquier cosa que obstaculizara la producción. En este caso, los desechos, el ocio, por ejemplo, y todo esto fue visto mal y fue visto eh, como algo que no daba, ¿no? Que no producía. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, la que Larre se pensó como una amenaza, no tanto como que fuera un daño real a la población, sino que era una amenaza a la perspectiva
posteriormente capitalista, de el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, porque eran aquelarres en la noche. Entonces, cualquier cosa que no estuviera al servicio de la producción era visto como una amenaza. Por ejemplo, si en la noche no estabas descansando para después producir, había ahí una posible rebelión o resistencia a, al tiempo de trabajo y la propiedad privada. Y también, por ejemplo, la metáfora del vuelo y la movilidad de las brujas que van en escobas y que van volando, o era la imagen común que se compartía, era también reflejaba el miedo al vagabundeo, a los trabajadores itinerantes, a la migración. Entonces, al final la bruja o la figura de la bruja fue recipiente de muchos miedos sociales generales. Y también en este aspecto se criminalizó cualquier sexualidad que amenazara la procreación, que fuera, sí, que obstaculizara la producción de más trabajadores, por así decirlo. Y con esto la transmisión de la propiedad entre familias o que restara tiempo y energía al trabajo. Entonces, también la mujer al no tener ingresos eh, posibles o estables debido a la precarización de la que ya hablamos, muchas veces acudía o trabajaba prostituyéndose, y esto fue visto también criminalizado, y su vida, o sea, su capacidad de ingreso también fue reducida, eh, y entonces dependió muchísimo más del hombre y de la sociedad que la rodeara, y presa más a cierto tipo de opresión. Y bueno, frente a esto, el control reproductivo tuvo un papel importante en estos tiempos, ya que se establecieron mucho más castigos a crímenes reproductivos como el aborto, como el infanticidio y demás, aunque no sé si el bebé moría y aunque la mamá no lo hubiera matado ni nada, la mamá era castigada, además, y también acusada como bruja. Debido a la crisis demográfica y por lo tanto la escasez de trabajadores que dio la peste negra, ¿no? Esta pandemia impresionante que mató a muchísima de la población y fue una amenaza importante. Y todo esto a finales del siglo XIV, que da pie a que el inicio del siglo XV y hasta el siglo, ¿no? Ajá, bueno, por esas fechas pues, y un poquito más, a veces un poco menos en diferentes geografías, iniciara ya como tal la casa de brujas. Entonces, frente a esto, eh, pues nada más anotar como el control reproductivo también, o la reproducción, la procreación, el cuerpo de las mujeres responde a una concepción que es creada históricamente y socialmente dependiendo de muchos factores, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en este caso, la mujer como una máquina de crear hijos, también responde a una crisis y responde también a, a una búsqueda como de castigo también, y de buscar un enemigo a todo lo que está sucediendo. Y bueno, dentro de este contexto, algo que también precarizó todo esto fue la expropiación de la tierra, que antes cada uno de los pobladores, o casi todos, tenían una parcela propia para trabajar. Entonces trabajaban para el señor feudal, pero también tenían una parcela propia de la que podían subsistir y no eran tan dependientes de su empleador. Y a partir de ciertas guerras y de la reforma religiosa, fueron quitadas muchas de las tierras, ¿no? De los campos abiertos que estaban libres para que cualquier persona que lo necesitara los cosechara también, y eran terrenos comunes, y fueron cercados en el siglo XVI, eliminada esta propiedad comunal, que hizo también que los empleadores pudieran subir los precios de los trabajadores, bueno, más bien bajar los precios de los trabajadores
y aumentar su día de trabajo y tener demás abusos a los mismos, ya por necesidad, porque ya no tenían esta posibilidad de cosechar el campo abierto. Y también en respuesta a la peste negra, porque como había menos trabajadores, también subió el precio de cada trabajador, y como respuesta a esto les quitaron las tierras y pudieron ya volver a tener el control, ¿no? La clase dominante. Y justamente Silvia Federici, su tesis en este libro de Calibán y la bruja, es que esto dio pie a la acumulación originaria, que es el inicio, ¿no? Del capitalismo, la condición de existencia del capitalismo, que es esta eh, concentración de capital y de trabajo en una reestructuración social y económica de parte de la clase dominante frente a la crisis de recursos. Entonces, a partir de precarizar la vida de los trabajadores, concentran una, eh, una cantidad de capital y de trabajo particular a través también de, o sea, con las estrategias de separar a los trabajadores de los medios de producción. Entonces ellos ya trabajan ciegamente para alguien sin ver o sin sentir pertenencia a aquello que producen. Y esto da pie también a un proceso de extrañamiento frente a su trabajo. Ya se busca que sea algo muy maquinal, así como si el cuerpo fuera una herramienta. Y esto también da pie a lo que hablaremos más adelante, como de la idea del cuerpo separado de la mente y cómo esto justifica muchas prácticas capitalistas que, que precarizan las condiciones de vida de los trabajadores. Y bueno, eh, regresando a Lewis Mumford en La ciudad de la historia, menciona como el primer cambio radical que modificaría la forma de la casa medieval fue el desarrollo del sentido de la vida privada. Entonces, frente a esto, si antes había relaciones de cooperación y colectivas y muchísimas más asociaciones, lo que comenzó a pasar fue que la vida privada comenzó a tener mayor importancia y se separó de la vida común. Entonces, y esto no se ve reflejado solo en las relaciones sociales, sino también en la arquitectura, ¿no? Entonces, las casas comenzaron a tener ya un comedor propio, baños propios y demás. Y menciona justo como el retiro a voluntad de la vida común y de los intereses comunes comenzó a darse y empezaron a dormir en privado, comer en privado, tener ritos religiosos sociales en privado y por último pensar en privado, que era algo que antes se hacía más de forma colectiva. Y bueno, el periodo más fuerte de caza de brujas se dio de 1580 a 1630, según comenta Silvia Federici, que obviamente después todavía hubo caza de brujas y ciertos juicios, pero ya a menor medida, ya no fue un acontecimiento generalizado. Y eh, bueno, justamente esto dio paso durante este tiempo a una transición del feudalismo al capitalismo mercantil o a la modernidad, ¿no? También datar o darle fecha a la modernidad es todo un asunto, entonces hay ciertos autores que mencionan que aquí comienza la modernidad, pero, eh, pero sí, o sea, comparto la idea de que aquí comenzó a pensarse el cuerpo y a comenzar a ver relaciones más características de la modernidad, por ejemplo. Y entonces, en este caso, como mencionaba, se disocia el cuerpo y la mente. Y se piensa la mente como algo superior y el cuerpo como algo inferior y pasivo. Y también en este aspecto se piensa lo animal, lo instintivo como lo otro o como una amenaza y que hay que controlar dentro de uno. Y a la mujer se le considera como alguien que está a mitad de camino entre lo humano y lo animal, como algo inferior también. Y también esto justifica la persecución, ¿no? Es lo que se busca que se dé. Y justamente toda la persecución se da más
hacia esta forma de pensar, a estos saberes comunes, a estas formas de curar, a estas relaciones de cooperación, más que a un daño real que hicieran las brujas a su comunidad. Entonces lo que se buscaba era eliminar una forma, una perspectiva del mundo, ¿no? Para poder implementar otra concentrada en la producción y en demás aspectos, ¿no? Y toda esta casa de brujas, posterior a 1630, volvió a surgir en 1660 en las colonias americanas, pero ahora el sujeto que, que continuó la figura de la bruja fue el nativo y los africanos, ¿no? Pensándolos como también desde la herejía y demás, con este miedo a que sus saberes amenazaran el sistema eh, eh, de la clase dominante, ¿no? Sus perspectivas y sus formas de producir y de existir. Y bueno, a todo esto se dio una alienación primero frente al cuerpo mismo, a los medios de producción, pero también frente a las mujeres, ¿no? Entonces se sentía que cualquier mujer podía ser tu enemigo y que no estaba seguro, ¿no? Y la iglesia propagó todas estas imágenes y mensajes de que la mujer era diabólica y demás, y esto provocó que se quebrara la solidaridad de clase, el poder colectivo de la misma, y debilitar las relaciones sociales y el poder de rebelión de los trabajadores también. Y bueno, eh, respecto un poco a la resistencia también que se dio frente a toda esta persecución, lo que se quería eliminar era esta concepción mágica del mundo, en el que la materia y el espíritu están unidos, en el que el mundo es un organismo vivo y que también es un organismo incierto, ¿no? Pero que tiene fuerzas ocultas que pueden ser utilizadas, pero es una concepción más mágica y no tan mecánica como, como se buscaba para la producción. Y entonces justo el cuerpo mecánico no podría haberse convertido en un modelo de comportamiento social sin la destrucción de una amplia gama de creencias precapitalistas, prácticas y sujetos sociales. Entonces lo que se buscaba precisamente era eliminar estas formas de vida para implementar otras, porque justo se trata de imponer hábitos repetitivos sobre una población que, por ejemplo, tenía días en los que no trabajaba porque era de mala suerte, o que no trabajaba si no pedía permiso a la tierra y demás. Y todas estas prácticas y rituales ancestrales se buscaba que se eliminaran para poder imponer eh, una forma de vida mucho más homogénea y no tan anárquica o molecular, en el que el poder estaba en todas partes, ¿no? Y que no lo tenía una sola persona o un solo estado. Y, y sí, justo cuando, o sea, la casa de brujas acabó, no tanto porque dejara de ser una amenaza real para las personas, sino porque la clase dominante tenía mayor seguridad sobre su forma de vida o lo que había implementado. E incluso después se permitió la brujería o la magia cuando ya no era una amenaza real, o ya no tenía esta potencia subversiva. Entonces, el objetivo real no era la casa de brujas como tal, sino eliminar una forma de vida colectiva y de cooperación, por ejemplo. Y bueno, frente a esta idea de lo anárquico y molecular, me gustaría como ahondar desde, bueno, lo pensé desde Jean-Luc Nancy, que piensa el cuerpo, por ejemplo, como esta fuerza que no está separada de la mente y que es también incierta y que tiene también como esta cierta eh, poder oculto o formas que escapan a lo homogéneo, ¿no? O a las formas de producción, o que no es una simple herramienta, sino que tiene su propia lógica el cuerpo. Y aquí que está como la resistencia a esta forma que se implantó de producción incesante y demás. Entonces, él cita como la historia que viene, en tanto que viene desbarata, desafía los destinos y los fines, en tanto que viene espacia también,
tendremos que pensar en el espaciamiento del tiempo, es decir, el tiempo como cuerpo. Y esto se refiere que, por ejemplo, que la historia como tal no es homogénea, no se puede predecir tanto como se temía antes. O sea, antes se temía que hubiera una rebelión de pronto y se buscaba implementar muchísimas o catalogar la realidad para tenerla controlada. Y él dice aquí como la historia no se puede controlar eh, y en sí misma es heterogénea también, es inestable y también eso es bello, ¿no? Y es importante porque se revela contra cualquier forma de estabilizarla o de imponer una forma de vida como tal. Y al final la historia misma es como el cuerpo, o el tiempo es como el cuerpo, digamos que espacia eh, el tiempo. Y esto se refiere o repite esta idea que el cuerpo, su característica es activo y, y espacio, o sea, crea espacio alrededor de él. Es espacio y crea un espacio particular y en diferentes casos, diferentes espacios, ¿no? Como si se acerca a un bebé, un cuerpo, tiene una disposición diferente o si se acerca a alguien el que tiene afecto, el cuerpo mismo crea un espacio de ternura o de odio también y el cuerpo mismo tiene sus propias lógicas, ¿no? Que se escapan a la mente o a la voluntad. Y tiene esta metáfora que me parece muy adecuada, que dice que el cuerpo son puertas siempre batientes. Entonces es algo que no termina de abrirse, pero tampoco de cerrarse. Está es un proceso, pues, y está siempre llegando a ser algo y nunca es algo al final, sino que está en un proceso de ser. Y también habla como, por ejemplo, en el dolor, solo hay un cuerpo abierto, cortado, anatomizado, deconstruido, desconcentrado. Esto es que estos afectos fuertes como el dolor, la felicidad, la paz o el dolor físico también, cuestionan la idea de que podemos controlar el cuerpo, ¿no? También, o que es algo estable, es algo que hace patente que existimos, ¿no? Y que existimos de formas que se nos escapan también, que la existencia se vuelve mucho más presente, ¿no? Y puse esta imagen de una obra que se llama Divisor, de Ligia Pape, que es brasileña, y son muchas personas compartiendo un solo como cuerpo de tela. Y es un poco eso, como la idea de que nuestros cuerpos tampoco están aislados entre sí y tienen muchos contactos eh, y dependen de otros cuerpos. Pero bueno, esto hablaremos también. Bueno, todo esto surge de que en este periodo de Caza de Brujas, Descartes, por ejemplo, empezaba a escribir sus tesis de cómo el cuerpo es como una máquina, o el cuerpo está separado de la mente. Y el cuerpo es, en este caso, pasivo, recipiente de fuerza, de trabajo, medio de producción y máquina. Y esta es una litografía de Descartes en las que se ve cómo cataloga las funciones del cuerpo separadas, ¿no? La mano mueve cosas, el ojo ve, el oído escucha y demás, como si fueran elementos separados, si fuéramos una máquina que tiene diferentes funciones, ¿no? Y esta era la idea también que se trataba de imponer, porque era el cuerpo que se deseaba, ¿no? Que las clases dominantes también deseaban que fuera para que los trabajadores fueran mucho más sumisos y que no se consideraba esta parte incierta del cuerpo o rebelde. Y bueno, eh, la mecánica del cuerpo, por ejemplo, en este aspecto, es que como bueno, Jean-Luc Nancy retoma un poco esta idea del cuerpo en el trabajo, pero dice, los cuerpos están primeramente en el traslado hacia el trabajo, de vuelta del trabajo, a la espera del descanso, buscándolo y rápidamente dejándolo, y al trabajar incorporándose a las mercancías. Entonces, habla de cómo hay una dimensión muy corporal de cualquier forma de trabajo. Y entonces el cuerpo mismo eh,
está inmerso en el trabajo y físicamente lo hace, ¿no? Y es marcado por él. Y entonces es difícil pensar, o sea, se busca por las clases dominantes en este periodo y posterior que se piense el cuerpo como algo, ¿cómo se dice? Que hace un trabajo y ya, que es pasivo y que no es afectado por el trabajo ni por otros cuerpos, pero ya en Intansi hablé como sí es afectado, ¿no? Y cuando trabajamos y hacemos algo, invertimos nuestro cuerpo en eso. Eh, y justo, o sea, se pensaba o se buscaba plantear que por Descartes y Hobbes, por ejemplo, que cualquier acción del cuerpo era dada por una causa externa, o sea, la mente, y el cuerpo era una materia bruta, ¿no? Y entonces había también esta relación de dominación de la voluntad con el cuerpo, como el amo siendo la mente y el cuerpo el esclavo, ¿no? Y eso reproducía la idea de poder que estaba imperante en el momento. Pero pues al final justo el cuerpo se revela ante eso. Eh, y bueno, en otro aspecto también Jean-Luc Nancy habla de cómo el cuerpo es político, ¿no? Y no es, o sea, cuando se piensa en la política no se puede pensar como algo externo, ajeno a los cuerpos, sino que los cuerpos mismos hacen la política o participan de ella y, y justo no es como un sentido externo, sino que, ajá, que eh, sin cuerpos no habría política y sin la conexión entre los cuerpos, ¿no? Tienen como esta fuerza eh, de reunión, de contacto entre sí. Y, y bueno, también frente a esto, con estas ideas del cuerpo del momento, había un mayor control de las necesidades y reacciones y reflejos del cuerpo para imponer un orden regular sobre sus funciones vitales. Entonces aquí inicia también muchos manuales de cómo comportarse, ¿no? Y se tenía cierto miedo también del cuerpo, como es cuando se llegaba a revelar, ¿no? Entonces siempre se trataba de mantener como en segundo plano, ¿no? Y aquí es cuando inicia el uso de cubiertos, la idea de vergüenza frente a la desnudez, las costumbres y el cómo regular el reír, el caminar, el bostezar, cómo comportarse en la mesa, cómo cantar, bromear, jugar. Y entonces el individuo se disociaba cada vez más del cuerpo y este se volvía un objeto de observación y un enemigo, ¿no? Entonces no solo te alienas de tu propio cuerpo, lo ves como algo extraño, sino como el enemigo. Y al final eso es muy desgastante a uno como sujeto, ¿no? Y eh, pensarse a uno como, o tu materia como el enemigo, o como algo que no te obedece, ¿no? Que es justo como lo que pasa luego en la enfermedad, pensar que se te está revelando algo y que es algo malo, termina también por minar tus fuerzas, por desgastarte. Y, y bueno, justo ante esto, después se inició toda una eh, tradición también filosófica y demás, desde la fenomenología, por ejemplo, de pensar el cuerpo como algo activo, ¿no? Como algo que tiene agencia, que es un proceso más que un estado final, que tiene deseo, que también afecta y es afectado. Y justo Jean-Luc Nancy habla como de esta contradicción previa, en el que no poder ser cuerpo sin serlo de un espíritu que lo desincorpora. Esto es que el cuerpo necesitaba la mente, pero a la vez se pensaba la mente como algo separado del cuerpo, que no era del cuerpo. Entonces, era la contradicción total de, de una necesidad del cuerpo por la mente y la mente como algo sin cuerpo, ¿no? Pero al final lo que se plantea es que no, que están unidos y que ambos tienen formas de conocer, de pensar y de desear
particulares, ¿no? Que no solo es la mente quien siente, quien crea conocimiento, sino también el cuerpo mismo tiene sus formas de aprender y de enseñar también y de tener sus propios procesos. Y justo se pensaba antes el cuerpo como un medio para algo más y sobre todo un medio de trabajo, una tabula rasa en el que tú podías proyectar lo que quisieras, ¿no? Como algo a moldear. Pero al final no, al final el cuerpo dentro de todo se revela ante esta idea de que es pasivo. Eh, y bueno, frente a esto, por ejemplo, Merleau-Ponty, desde la fenomenología, habla de esta potencia del cuerpo mismo. Y dice, la sensación no es una materia indiferente y un momento abstracto, sino una de nuestras superficies de contacto con el ser, una estructura de conciencia, y en lugar de un espacio único, condición universal de todas las cualidades, tenemos con cada una de ellas una manera particular de ser del espacio y en cierto modo de hacer espacio. Es un poco lo que mencionábamos, ¿no? Como el cuerpo es espacio, ¿no? Y crea un espacio y nos ancla a la realidad también y es nuestra puente de contacto con los objetos y las cosas y con los otros. Lo más importante y como el poder político de esto es que es nuestro contacto con los demás seres, ¿no? Y con los demás cuerpos que también están pasando los procesos históricos y sociales que el mismo cuerpo, ¿no? Y es algo que nos ancla en un tiempo y un espacio particular, desde donde se genera el contacto, el primer contacto, ¿no? Con el mundo. Eh, y justo, o sea, no es una materia indiferente, sino que también actúa y modifica los objetos y las relaciones alrededor. Eh, y bueno, justo dentro de esto, una forma de opresión que se ha construido y que se construyó desde ese momento fue el pensar a las mujeres como un cuerpo más débil, más incierto, más caprichoso, más, ¿no? De más, o sea, hay muchas formas de nombrarlo y que todavía se cree, ¿no? Que el cuerpo femenino tiene una cualidad innata de ser inferior, ¿no? Y justo eso justificó la opresión, pero al final no, al final esa condición, esa idea del cuerpo femenino y del cuerpo en general es también un producto eh, social y producto de una cultura y de una historia y de un momento muy específico y que no es algo innato. O sea, y esto, o sea, usualmente se piensa al revés, que la mente es la única que es producto de su tiempo y de un momento histórico particular, pero no, también el cuerpo está históricamente determinado y configurado como tal. Y aunque se piense como algo biológico, o totalmente natural o precultural, también el cuerpo se piensa desde la cultura, ¿no? Y al poder ver eso de forma crítica, podemos dejar de lado ciertas opresiones que justo piensan a ciertos cuerpos como inferiores, ¿no? Y, y bueno, justo Jean-Luc Nancy menciona como al final el cuerpo no es un significado, sino es una experiencia. Esto es que, por ejemplo, esto se ve mucho en la literatura, en el arte y demás, que los cuerpos en el arte funcionan como un signo de algo más o como un significado de algo en específico en la trama, ¿no? Como un cuerpo triste significa tristeza. Y Nancy en este sentido dice como que fuera del caso del arte, por ejemplo, y demás, el cuerpo en la realidad no es solo un medio para un sentido externo, sino que el cuerpo mismo es experiencia y es existencia en sí mismo y es espacio justo y eh, no es siempre como un significado de otra cosa o tiene un carácter de experiencia, de cosa vivida mucho más cercana, no inmediata. Y justo habla de cómo también en la escritura,
al tratar de escribir el cuerpo, ¿no? O al tratar de compararlo con el cuerpo, la escritura también es como un tacto, como un dirigirse a algo, ¿no? Y los cuerpos también siempre tienen ese aspecto de tacto y de dirigirse a otro cuerpo o a la realidad, ¿no? Se están dirigiendo al exterior o al mundo, así como también la escritura siempre va proyectada hacia algo más, hacia el mundo, hacia otras personas, ¿no? Y, y bueno, Janet Nancy cita sus oportunidades singulares, ni inmanentes ni trascendentes, sino en la dimensión o en el gesto del dirigirse, del espaciamiento. Esto es que está en este momento de hacerse, de estar acercándose a algo, de esta cuestión de proceso, justo que mencionábamos, y no es algo eh, que ya está per se, como que no tiene cambio, que el cuerpo es el cuerpo y ya, que no es afectado por nada, ¿no? Como una herramienta, justo. Pero no, el cuerpo es afectado por los demás y cambia con el tiempo también. Y bueno, frente a esto, eh, la percepción, por ejemplo, que es una cualidad que se le da particularmente al cuerpo, tampoco es algo separado entre sí, que es como la imagen que veíamos de Descartes, que los ojos están bien y las manos están haciendo otra cosa y el oído está en otra parte, cada uno está separado y su única unión está en la mente, ¿no? No, sino que todas las percepciones son sinestésicas, pues. O sea, es un mundo intersensorial. Esto es que cuando vemos, no solo estamos viendo, sino al ver, estamos sintiendo la textura de las cosas también. Entonces hay algo de tacto ahí. O al escuchar un sonido de un auto, por ejemplo, estamos viendo al auto también, o volviéndolo a proyectar como si los ojos también estuvieran incluidos en eso. O el olor también, al ver un pastel, no sé, recordamos también con el olfato. Todo está unido al final, como que ninguna de estas sentidos está separado. Y también el cuerpo, esa condición y contexto en el que se entra en relación con el objeto y el cual da forma a una experiencia. Entonces, en este sentido, que como les comentaba de este contacto con el exterior, también el exterior o los objetos nos afectan y afectan nuestra experiencia y su forma también de nuestra forma de conocerlos, ¿no? Y entonces no solo es, o sea, ahora pensando el cuerpo que es activo, pero también los objetos alrededor tienen cierta cosa activa en el que también nos modifican o los mueven, o sea, eso se ve mucho más claro en los espacios, ¿no? En los muebles, en cómo eh, imponen o nos proponen una disposición física particular. Entonces, si vamos a pasar por una puerta chiquita, el cuerpo se encoge, ¿no? Entonces, el objeto en ese sentido también eh, nos modifica o hace que nuestras acciones sean modificadas y que haya un diálogo justo entre el cuerpo y los objetos. Entonces, justo al final no es, o sea, la resistencia aquí es pensar no solo que el cuerpo no es pasivo, sino que todo es activo entre sí, tiene una serie de relaciones recíprocas mucho más complejas, ¿no? Y bueno, justo en ese sentido, Merleau-Ponty habla de cómo poseer la percepción total de un objeto es imposible, porque siempre te invita a percibir más allá de lo que ves. O sea, no podemos, siempre que vemos un objeto, solo vemos una cara del objeto y no todo a la vez, como si lo viéramos en la mente, sino que vemos partes del objeto, siempre hay algo que se nos oculta. O solo, aunque tratemos de ver todo, el objeto en diferentes momentos del tiempo va cambiando. Entonces, esto da cuenta de que hay una percepción parcial y fragmentaria, ¿no? Y que en este sentido no podemos dominar la realidad como antes se pensaba, sino que solo podemos llegar a percibirla por partes, ¿no? Y esto no tiene que ser algo malo, sino es una forma también de resistir a estas ideas de producción incesante y de dominar la naturaleza y demás. Y bueno,
Dentro de esto, Jean-Luc Nancy habla de cómo, de ahí que no tenga sentido hablar de cuerpo y de pensamiento separadamente, como si pudiesen ser subsistentes cada uno por sí mismo. No son otra cosa que su tocarse uno al otro, el tacto de la fractura de uno por otro, de uno en otro. Ese toque es el límite, el espaciamiento de la existencia. Sin embargo, tiene un nombre, se llama alegría y dolor o pena. Es un poco lo que mencionábamos, como los afectos nos imponen la existencia también. O sea, podemos sentirnos existir, sobre todo cuando en el dolor o en la alegría, ¿no? Y bueno, eh, continuando con estas ideas, Jean-Luc Nancy acota también sobre la idea del pesaje, o sea, del peso de los cuerpos. Y habla de cómo el peso en particular, o la gravedad que sentimos y que somos también, es también lo que nos permite unirnos con otros cuerpos y sentir el mundo, ¿no? Si un cuerpo siempre pesa o se deja pesar, sopesar, un cuerpo no tiene un peso, sino que es un peso, ¿no? Y se presiona contra otros cuerpos. Entonces también podemos sentirnos entre cada uno gracias al peso y al contacto, ¿no? Y también habla de cómo el cuerpo está en acto, o sea, no es algo inerte, sino que siempre está en acción y en este proceso. Y, y son fuerzas que se empujan, se apoyan, se equilibran, se interponen, se combinan, se amoldan, y es una serie de acontecimientos que hacen posible la apropiación del tener lugar. Entonces, en esta experiencia de tocar y ser tocado, es que podemos sentirnos parte en el mundo, ¿no? Y en esta existencia. Y bueno, frente a esto, ya para ir también un poco acotando, eh, la medicina y el lenguaje también, bueno, me interesan dentro de este tema, ya que fue la medicina particularmente también una estrategia biopolítica, pensando la biopolítica desde Foucault, que es esta idea de estrategias de poder en el cuerpo y en el cuerpo vivo, ¿no? De cómo ya, cómo controlar la vida y, bueno, o sea, retomamos toda la idea de la medicina actual inició también en cuanto a que hubo esta sospecha en las mujeres, ¿no? Y en las parteras en particular, y la persecución de las curanderas, y entró el doctor masculino, ¿no? Y se eliminó todo este patrimonio de saberes empíricos y hubo esta lejanía con la medicina, como ya no te podías curar solo o con alguien de tu comunidad, sino tenías que atender a una figura de autoridad mayor, como es el médico y el médico masculino, debido a toda esta persecución de las brujas, que era particularmente y usualmente personas que sabían curar, ¿no? Y que eran figuras importantes en cada comunidad. Eh, y bueno, dentro de esto, también a partir de eso hubo un crecimiento dentro de los mecanismos de tecnología del cuerpo social y de las hospitalizaciones. Y con esto, por ejemplo, Foucault se refiere a las formas de tratar los cuerpos vivos eh, y de curarlos o de trabajar la enfermedad o, o modificarlos, ¿no? Y bueno, también la medicina como tal se basa mucho en el lenguaje y en las metáforas para funcionar, ¿no? Entonces, a partir de este momento, el cuerpo se piensa como un campo de batalla, en lugar de en una idea de balances. Se piensa el sistema inmune, por ejemplo, como los soldados, ¿no? Los defensores del cuerpo, como lo propio y lo ajeno separado, ¿no? Lo propio como lo puro y lo ajeno como la amenaza, ¿no? Los patógenos y las enfermedades. Y se comienzan a utilizar muchas metáforas de lucha y de guerra, cuando en verdad no es así, ¿no? Hay una interconexión entre todos los cuerpos y la enfermedad y la salud no son
estados finales, sino que son procesos. Y, y bueno, ajá, se piensa la medicina como algo heroico, ¿no? Logramos destruir a este virus, ¿no? O se comparten narrativas muy, pues muy, ajá, como muy, muy del bueno y del malo y de el que lucha, el que pierde, ¿no? Cuando en verdad no es una cosa de perder o ganar, ¿no? Sino que es un proceso mucho más complejo. Y, ajá, y en este sentido también eh, esta idea del cuerpo y la mente separados se vio reflejado en la idea de medicina, y no solo en eso, sino en la idea de la comunidad, ¿no? Como yo estoy separado de la comunidad y la comunidad es un enemigo, ¿no? O sea, sus enfermedades son un enemigo, y también esto mina la posibilidad de establecer contactos y alianzas entre los sujetos. Y bueno, para terminar, justo esta idea del cuerpo, creo que una forma de salida a esta idea de, de la enfermedad, como del contacto con los demás como enemigos y como de esta barrera física con el exterior, es pensar el cuerpo como algo poroso, ¿no? Que tiene contactos con el exterior mucho más complejos de lo que se cree, y que no es invulnerable, ¿no? Que no es, o sea, siempre se piensa como lo exterior como malo y lo interior como bueno, pero en verdad es una serie de intercambios, y justamente muchas veces necesitamos a las bacterias a nuestro alrededor, en, nuestro, en nuestra flora intestinal, o nuestro cuerpo fue evolucionado junto con las bacterias, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, en esto me baso en un libro que me gusta mucho de Eulavis, que se llama Sobre la inmunidad, en el que ella habla de su experiencia como ser madre y las vacunas, y en cómo al final cuidarse uno mismo es también cuidar otros cuerpos, y cómo dependemos todos entre todos. Y habla, por ejemplo, de Drácula, ¿no? Como el miedo al contagio, basado en el miedo al contagio de esta cosa monstruosa, ¿no? Como Drácula es el monstruo que el miedo particular es que te puede contagiar, ¿no? Pero que también da cuenta que nuestra sangre eh, está en constante relación con la sangre de otros, ¿no? Por ejemplo. Y también habla de cómo la enfermedad y la salud son estados, ¿no? Y transitan a través de nuestros cuerpos y no son identidades, ¿no? Y ese es un problema también muy patente, ¿no? Que se piensa la salud como, o la enfermedad como identidad, como cualquier cosa que modifique eso nos asusta y nos da miedo y nos descentra, ¿no? Y es esta idea en que lo ajeno se está introduciendo en lo propio, pero en verdad, no, al final es una idea, o sea, todos los cuerpos se necesitan entre sí y están en contacto, ¿no? Y, y esto se basa en una búsqueda de pureza, ¿no? Y de separarse de los demás, ¿no? No solo de separar el cuerpo de la mente, como mencionábamos, como la idea de que el cuerpo se revela ante la mente, y no solo se revela, sino que es un enemigo. También eso pasado a la ciudad y la comunidad. Y digamos, pensando como el que se enferma, se enfermó porque es su culpa, porque no es puro, porque no es inocente, y ahí que se basa una sensación de culpa muy fuerte que no nos ayuda a sanar al final. Eh, y bueno, nada más como acabar con esta idea de que somos contenidos y continuados entre otros cuerpos que necesitamos para vivir, como las ciudades, ¿no? Que tienen, o sea, nosotros somos cuerpos dentro de un cuerpo mayor que la ciudad, y todo es como este organismo vivo que planteaban en el medievo precapitalista de, de algo con fuerzas ocultas, y que todo también está conectado entre sí. Y está lleno de intercambios recíprocos, y enfocarnos justo en las relaciones de cuidado sobre las relaciones de poder, ¿no? Y también esta es una forma de resistencia frente a la idea
el cuerpo como máquina que hemos heredado desde la casa de brujas, por ejemplo. Y eh, creo que ya, no sé cómo voy a... Sí, ya me pasé, perdonen, de verdad, me emocioné, pero bueno, ese es un poco lo que traía para ustedes y que me, y que me emociona, pues. Pues muchísimas gracias, Ivana. Un placer escucharte, ¿no? Y continuar, seguirte el paso en tus reflexiones, que de repente puede ser difícil, ¿no? Pero siempre contamos con la grabación para otra vez retomarlo. Y pues ahora queda la invitación a todas ustedes a abrir sus cámaras para aportar sus comentarios y preguntas, ¿no? Creo que se agradece mucho esta reflexión comunitaria que podemos hacer de lo que no nos ha parecido o de lo que nos ha gustado, ¿no? O las dudas que han quedado. Entonces, quien guste, adelante. Y una disculpa con nuestras compañeras del sur por la hora, pero bueno, así pasan estas dificultades. Eh, ¿Alguien gusta aportarnos su pregunta o comentario? Eh, yo también tengo varias, pero como que necesito un poquito de tiempo para darles orden, ¿no? Bueno, no sé, como que me ponía a pensar un poquito esta experiencia de la pandemia, ¿no? Lo desagradable que fue romper el vínculo, o sea, el tener miedo de salir de casa, ¿no? Y al salir ver a todos con su cubrebocas, ¿no? Con miedo al otro y todavía peor, o sea, al tomar el transporte público, ¿no? O sea, el otro que querías tener distante, pues no podías, ¿no? Y no sé, como que fue ahí un rompimiento social, ¿no? Eh, eso. eh, y no sé, bueno, también como que pensaba un poquito en esta quizá rebeldía del cuerpo ante este sistema actual que no es eterno, ¿no? Tuvo un inicio y tendrá un fin, eh, pero que también se ve como amenazado ante el límite de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la muerte como una rebeldía última, ¿no? Eh, y también como la muerte como algo negado para no rebelarnos ante otras formas de ser, ¿no? O sea, y querer inconscientemente prolongar este, este discurso, ¿no? Político que nos oprime. No sé, y la pregunta sería, Ivana, ¿va a haber una rebelión en algún momento próximo ante la necesidad? ¿Tú qué dices? Sí, gracias Mario por tu pregunta. Y sí, creo que justamente el cuerpo al final es justo la condición y también el límite de la opresión. Entonces, no se puede dar opresión sin los cuerpos, pero también los cuerpos mismos ponen un límite a esta, ¿no? Un límite físico como tal. Entonces, creo que todo el tiempo está estas pequeñas rebeliones en todas partes y en toda la historia se han dado estas pequeñas rebeliones del cuerpo, que por ejemplo se quería anular el cuerpo como algo que se podía revelar a través de los modales y de acatar ciertas reglas y de ser limpios, ¿no? Y de la higiene y demás, pero el cuerpo solo siempre se revela ante eso, ¿no? Entonces creo que todo el tiempo está sucediendo esa forma de rebelión y sí, también lo que mencionas sobre la pandemia, ¿no? Que fue, creo que un ejemplo muy claro de cómo estamos tan conectados entre nosotros, aunque no quisiéramos, ¿no? Aunque los sistemas de opresión no quisieran, siempre estamos conectados a un nivel de tacto eh, muy cercano, ¿no? Y siempre están todos esos intercambios recíprocos, pequeñitos o grandes, entre los cuerpos.
y al final sí es algo que el cuerpo resintió, ¿no? En un tiempo de la pandemia, de ese vínculo, ese sentirse tocado por otro cuerpo, el dejarse afectar, el sentir con el otro, ¿no? Eh, y sí, ya no me acuerdo qué más había en la participación, pero un poco eso. No sé si hay algo más que... Muchas gracias, Ivana. Ahorita va a repetirse quizá algunos elementos, ¿no? A volver presente otra vez. Daniela, tienes tu mano levantada. Gracias, Mario. Ivano, muchísimas gracias. Yo, bueno, creo que respondiste un poco a una pregunta que yo tenía la sesión pasada hace 15 días, pero ahorita quisiera hablar de eso. Antes, quiero preguntarte por una cosa propia que no sé si yo entendí bien, que por andar corriendo no me conecté a la mera hora. Entonces, quisiera nada más como precisar si cuando haces este recorrido súper buenísimo por estas otras perspectivas del cuerpo, porque creo que hay como 3 perspectivas, ¿no? La de la magia medieval, luego la del cuerpo mecánico, Descartes y el nacimiento del capitalismo y cómo eso transformó todo, y luego está esta otra con Nancy y que no sé cómo llamarla, la verdad. Pero bueno, digamos, quiero decir posmoderno, pero es una palabra horrible que ya ni se usa. Pero bueno, digamos, estas otras formas ahora más, pues sí, tal vez fenomenológica sea una mejor palabra de entender el cuerpo, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar es que si se entendía a las brujas y a la brujería en la época de la que nos hablaste hoy, como este poder subversivo del cuerpo, relacionado con la magia, con lo anárquico, con la relación con el cosmos también, que se puede un poco controlar, etcétera, etcétera. Si te refieres a eso y que por eso hubo la cacería de brujas, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Sí, justamente va un poco por ahí, justo la idea de la caza de brujas, iniciando sobre todo, primeramente con el castigo a las mujeres que abortaban, por ejemplo, o a las mujeres que tenían esta agencia sobre su cuerpo o que se sanaban entre sí, a las parteras, ¿no? A las curanderas, que fue el objetivo principal muchas veces, ¿no? O la mujer más, de las que más sospechaban, porque no solo era alguien que curaba, sino que también era una figura muy importante en la comunidad, ¿no? Sí, totalmente tenía esta idea del cuerpo, sí, como mágico y también, eh, pues, esta agencia sobre el mismo cuerpo, ¿no? El control reproductivo, ¿no? Como que ellas tenían este rechazo a solo procrear, ¿no? Por ejemplo. Y esta idea, pues, no era era un obstáculo para el inicio del capitalismo, ¿no? Porque no pensaba en el cuerpo como una herramienta, como una máquina, sino que tenía todo esto que justo mencionas del cuerpo mágico. Eh, y ya se me fue el hilo totalmente, pero, este, pero sí, sí creo que inicia mucho en esta idea del cuerpo, ¿no? Y también es significativo que quemaran el cuerpo, ¿no? O sea, que el objetivo principal también, ¿no? El castigo principal residiera en el cuerpo, en lastimar al cuerpo, en eliminarlo, ¿no? O sea, o sea, no solo era colgarlas o castigar o encerrarlas o algo así, no, al final la imagen que se nos queda es la quema de las brujas, ¿no? Que es hacer el cuerpo polvo, ¿no? Porque era pues un cuerpo que amenazaba el orden que querían imponer, ¿no? Y sí creo que hay un elemento ahí eh, muy importante de, del cuerpo de las brujas, ¿no? Su concepción del cuerpo, ¿no? Que también tenía esta cosa como de relación colectiva, de cooperación entre mujeres y el cuerpo de las mujeres, o sea, entre mujeres sanarse eh, y estar juntas físicamente, ¿no? Y creo que eso, siento que algo
tenía también pensado, pero no sé si es algo. Y sí, totalmente lo que dices como de las 3 ideas del cuerpo, sí es un poco como la idea, pero ajá, no sé si No, quedó sí, claro. sí, no, sí, sí, o sea, entiendo que hay una transformación histórica que podríamos llamar con Foucault como una especie de dispositivo, ¿no? Que no es como un aparato homogéneo, súper bien calibrado y como pensado por una mente maestra, sino que son como muchas capas y muchos niveles. Veíamos lo religioso con Ernesto, veíamos también con Marilú la parte del papel de las mujeres en la comunidad, como tú dices, sanadoras también. Tú hablaste hoy de lo político, ¿no? Del biopoder desde el Estado, lo social, la parte, cómo se dividió lo público y lo privado, en lo territorial, ¿no? El papel de las ciudades y cómo eso se fue transformando, las migraciones. Y agregas hoy, que me parece muy importante con Silvia Federici, esto de cómo implicaba también históricamente un modo de producción también totalmente distinto, ¿no? Que estaba ahí naciendo, o sea, la parte económica. Entonces, no es que, a lo mejor no es que podríamos pensar todas estas como un complot, así que, pero sí hubo una transformación que llegó hasta lo subjetivo, ¿no? ¿Qué entendíamos por sujeto, por persona, esta idea cartesiana, ¿no? Del cuerpo y la mente, o lo más sensorial, ¿no? Lo más, digamos, todo esto se transformó y para qué, y los sujetos para qué, ¿no? Las sujetas para qué, en este caso para reproducción, para procrear, qué era lo femenino, qué es ser mujer, ¿no? Todo eso creo que es interesante, o sea, ver como creo que haces énfasis en la parte económica y como corporal, pero, o sea, ver como todas estas cosas que hemos hablado y que en el centro de todas estas transformaciones que me parece lo más, pues, sorprendente de lo que, o yo por lo menos no esperaba de este recorrido, que en el centro de todo está la bruja, ¿no? O podríamos decir las mujeres o lo femenino, ¿no? Ay, perdón por extenderme. No, está bien. Sí, sí, sí. Sí, creo que que totalmente va por ahí y me encanta que sí me di a entender, porque sí, luego doy muchas vueltas y demás, o en mi mente es como, ah, sí, claro, esta cita y así, pero sí, totalmente va, eh, ajá, va por ahí. Y sí, muchas gracias por tu participación también. Margarita, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo lamento estar en el último día. ¿Cuántos encuentros ya hicieron de las brujas? 5 y falta otro. 5. Ah, todavía falta uno. Bueno, bueno, casi que no me atrevería a opinar porque no estuve en los demás, pero quiero felicitar a Ivana. Bastante rico su exposición y también Mario la iniciativa, porque a veces uno ve estos medios utilizados hasta por los niños chiquitos que se van acostumbrando hasta a compartir una receta y qué mejor que, bueno, aprovechar estos medios para eso. Me parece un ejercicio hermoso. No sé cuántos años tiene Ivana, pero se ve jovencísima. ¿Y cuál es tu área, Ivana? Mi área principal es, bueno, yo estudié historia del arte. Entonces, Ok, interesante, sí. Bueno, yo quería hacer primero un comentario que yo generalmente he dicho, he usado la expresión de la cacería de brujas cuando, por ejemplo, en el Estado imponen medidas restrictivas sin haber educado la población, sin haber creado los mecanismos para que las cosas funcionen sin que las personas vivan la cacería de brujas. Esa es la expresión que yo he usado sin tener el conocimiento que ahora un poquito tengo con haberte escuchado. Y
Y una cosa que me surgía cuando tú hablabas, pero veo que te enfocaste sobre todo en la mujer, no sé, te dejo una invitación quizás a que en algún momento estudies en la religión, en la iglesia, porque los hombres, por ejemplo, que entraban a vida monástica, se golpeaban el cuerpo por cosas como las que has mencionado. O sea, no era solo a la mujer, sino es como que el cuerpo es malo, como los sentimientos eran malos, y se daban latigazos y etcétera, etcétera. Entonces, esa mirada al cuerpo, no solo de la mujer, era como si fuera algo pecaminoso. Me acuerdo una vez que hablando con un sacerdote donde yo trabajé, una vez trabajé en una organización religiosa y habían muchas monjas dirigiendo escuelas y era como ver, o sea, y ahora voy a hacer una anécdota, traer una anécdota, porque todavía tenemos mucho arrastre de eso en lo cotidiano. Por ejemplo, las monjas tratan con jóvenes y los jóvenes hoy día viven la sexualidad de una manera y son víctimas de abusos, y estos adultos de vida religiosa no pueden interactuar y abrir estos diálogos con jóvenes, por ejemplo, para ayudarlos, aunque estén viendo que en los comportamientos de los jóvenes que hay una situación que se la pueden suponer. Por ejemplo, oí de una escuela donde había una chica que no quería volver a su casa y a la salida de la escuela se la pasaba dando vueltas y no quería llegar a su casa. Y en su casa había una situación de abuso sexual hacia ella. Y entonces yo le decía al director, pero ¿cómo es posible que las monjas? O sea, como, ¿qué tabú, qué tema hay? O sea, es una cosa, yo sé que lo que tú estás tratando algo de la historia, pero ¿cómo podemos recuperar eso que está anclado ahí, ese presente que está anclado ahí? ¿Cómo pudiéramos, qué sé yo, como que estas miradas nos aporten a atrevernos a mirar y a que las mismas personas en la iglesia miren eso? Y dejemos los miedos, dejemos los tabúes, porque yo creo que si no se pone el dedo en la llaga en esos problemas, mirando de dónde viene ese pensamiento, esos mitos, no los vamos a transformar nunca. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Al final esta idea como del cuerpo como algo sucio, como algo ajeno, es algo que también no solo fue de la época, sino que se heredó, ¿no? Y que quedó tan marcado en la psique de la sociedad, del momento en que se heredó durante años y años, que sigue estando presente y que al final es contraproducente para los sujetos, porque tienen esta sensación de extrañamiento con el cuerpo propio y de alienación, ¿no? Y del cuerpo como algo sucio, justo como mencionas, del enemigo, ¿no? Cuando al final, pues no es así, ¿no? El cuerpo no es una materia que uno esté, que sea nuestro enemigo, por ejemplo, o dos, tampoco es como una propiedad, ¿no? Como no es algo que está a nuestra disposición como cualquier objeto, ¿no? Es algo que, que da, que da forma a nuestra experiencia, que es la condición de nuestra existencia, que es algo como vital, ¿no? Y como tal es algo también que nos ayuda a conectarnos con los demás, en tener este apoyo mutuo, justo. Y sí, por ejemplo, ya no lo mencioné ni nada, pero en estos movimientos herejes y demás había un conflicto con la iglesia respecto a la sexualidad, porque ellos consideraban la sexualidad como algo también místico, por ejemplo, o no creían en el matrimonio, en la procreación así a secas, para no pensarlos como algo de mera supervivencia, ¿no? Como algo justo mecánico del cuerpo que hay que hacer para heredar y tener hijos y propiedad, ¿no? Sino como algo eh, sagrado, ¿no? Algo místico, algo más cercano. Y justo la iglesia pues persiguió muchas de estas ideas por
porque estaba en contra de la institución del matrimonio, de la propiedad, y creo que son concepciones del cuerpo que nos ayudan mucho a volver a entablar conexión también con nuestro propio cuerpo, ¿no? A dejar de justo de rechazarlo como tal, ¿no? Que hay mucho rechazo al cuerpo mismo y eso es contraproducente, justo como dices, también para las juventudes, ¿no? Para las infancias, y que es algo que se ve patente, ¿no? Como que lleva siglos, pero está ahí y que justo ha dejado una marca tan fuerte que es difícil volver a construir estas otras formas de relacionarnos con el cuerpo, ¿no? Que creo que son muy importantes. Y, y pues sí, no, o sea, totalmente más bien aporto a tu comentario que me pareció muy adecuado. Y sí, yo creo que sí. Adelante, Lina. Sabes que como se ha hablado tanto del cuerpo y de los cuerpos, no sé cómo enfocarlo con el tema de las brujas, pero tiene que ver con el tema de que vivimos en unos tiempos en que el cuerpo tiene, o no sé, un valor o lo están moldeando para algo y tiene que ver con algo económico. Entonces tiene que ver con una salud exigente, con vitaminas y un montón de elementos químicos para hacer un supercuerpo hombre o mujer. Pero por otro lado es como ese desarrollo físico. No hay un desarrollo como unitario de ser persona, sino que es una cosa corporal. Y por otro lado, pensaba en los grandes sufrimientos de las personas que no se acomodan al ideal, porque esto tiene que ver con un ideal y tiene que ver con dinero, porque dinero para comer ciertos alimentos, dinero para comprarse cierta ropa, dinero que tiene que ver con moldear estos cuerpos, también de hombres y mujeres. Entonces, es como, por otro lado, pensaba en la cantidad de personas, que viven muy mal por los trabajos, por los lugares alejados, etcétera, etcétera. Entonces uno piensa cómo este tipo de relación, de vivencia en este tipo de sociedad, hace que cada vez las personas, y no solamente los cuerpos, estemos mal. En general, estamos mal. Y pensaba también en la cantidad de cuerpos, sobre todo de las personas detenidas desaparecidas, las personas torturadas, todo ese sufrimiento, todo eso que a nosotros se nos olvida, porque son tantos y tantas que ya los números pasan a ser parte de la historia, o sea, es uno más o una más. Entonces, yo quiero como insistir en el tema de que cuando se habla de cuerpos pareciera que fueran tazas, platos, y cuerpo es de persona, o sea, me interesa la centralidad del ser humano o de la persona que está ahí. Entonces, es solamente un comentario me preocupa mucho el tipo de sociedad en que estamos viviendo, en que en realidad lo externo oprime tanto al ser humano, a la persona, con modelos que no nos hacen felices y estamos como generando, bueno, no sé qué es generando, pero promoviendo y somos partícipes justamente de un sistema que está oprimiendo a niños y niñas. Entonces, no estoy pensando en el futuro, sino que estoy pensando en el presente. ¿Qué presente estamos viviendo? Eso. Sí, justo mencionas algo muy importante también, como de la actualidad, que es también el cuerpo ausente, ¿no? Que, que que es un tema también muy importante y justo esta precarización de las condiciones de vida que afectan el cuerpo, ¿no? También, que es algo que se ve reflejado, ¿no? Que en ese momento también sucedió, ¿no? Eh, la transición del apoyo mutuo, de las relaciones eh, de cooperación, eh, sí, justo también el cuerpo deshabitado también. Eh, pero sí, justo esta transición de estas relaciones de cooperación a unas relaciones de
contractuales, ¿no? De económicas nada más, de dinero, y en el que el cuerpo es dejado de lado o pensado solo a partir de lo que usa o de lo que maneja, ¿no? Y creo que sí, esta idea, o sea, creo que es también una línea temática muy importante sobre el cuerpo ausente, ¿no? Y a la vez, o que se ausenta, porque al final siempre quedan cosas, ¿no? O partes o restos del cuerpo en algún lugar, ¿no? O sea, al final esa cuestión física persiste en algún lugar, ¿no? Solo que no está con nosotros, ¿no? Y toda esta cuestión también del duelo me parece como muy importante, que creo que también es algo interesante que en la Casa de Brujas sucedió también, ¿no? Esta increíble ausencia de cuerpos femeninos, ¿no? Y esta desaparición y eliminación sistemática de los cuerpos, ¿no? Que es algo que podemos ver reflejado en la actualidad también y que es importante reflexionar. Pero sí, muchas gracias por tu aportación y creo que da para mucho también. Yo quiero también sumar otro comentario, que también este espacio, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, está pensado por ahí, ¿no? O sea, justo escapar de la definición de centro de reflexión cristiana, ¿no? Y creo que hemos vivido las consecuencias de eso, ¿no? En ser exiliados de congregaciones, ¿no? Cristianas. Y bueno, eso es interesante también porque sabemos que no hay una forma definitiva de lo que queremos ser o estamos siendo, ¿no? Sino que ya se dará según las necesidades. Y también quería retomar esto, ¿no? De que mencionaban cómo la sexualidad en su expresión corporal parece como una rebeldía contra todo, ¿no? Y también, bueno, en este lugar como cristiano, contra una teología oficial, ¿no? Siempre se vuelve problemática y también desde el lugar de las mujeres, ¿no? Por ahí un jesuita decía, ¿no? Sobre el tema de la homosexualidad, decía, el problema no es la homosexualidad en el cristianismo, es la sexualidad en general, no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Y escapa a un discurso que pretende homogeneizar, ¿no? Y ahí está, pues, la experiencia de cada una, escapando, ¿no? Y que, bueno, sí, y a esto, ¿no? Las brujas se vuelven como un ejemplo de las espiritualidades diversas, ¿no? Que escapan a los discursos, a las sistematizaciones, más cercanos a una mística diversa, plural, ¿no? Y también como vemos un enfrentamiento hoy ante eso, ¿no? Se junta todo. Hoy salía la noticia, ¿no? De un obispo que había sido presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, que declaró haber abusado, ¿no? de un infante. Tremendo. Bueno, y eso no creo que no alcanzamos a dimensionar la problemática, ¿no? Pero es ante esto, ¿no? Ante querer imponer algo que no corresponde a lo que somos, ¿no? Pues muchas gracias, Ivana, por volvernos a La Bruja un lugar de tanta reflexión, ¿no? Y también útil hoy para nuestra experiencia espiritual y corporal, ¿no? ¿Algún comentario final que nos quisieras hacer? Pues nada, pues muchas gracias por estar acá esta noche y pues nada, ha sido un honor estar por acá y dialogar todos estos temas que tienen mucha carne para dialogar. Y nada, yo creo que eso. Muy bien. Muchas gracias, Ivana, y pues nos volveremos a encontrar en un futuro próximo. Antes de acabar este encuentro, les quiero recordar que el próximo lunes continuamos con el último encuentro sobre brujas. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan, no solamente a quienes estamos acá, ¿no? Sino a quienes escapan y nos ven en YouTube, ¿no? Ya esto está superando fronteras, ¿no? Y también los martes vamos a tener un espacio para reflexionar
sobre el Papa Francisco, ¿no? No sé si algo tiene de bruja Francisco, me atrevo a decir mucho, ¿verdad? Pero bueno, mañana va a ser sobre 2 puntos claves de él, su ser jesuita y su recepción de esta, entendemos como inacabada revolución que implicó, que fue el Concilio Vaticano II, y así seguiremos con, en total, 4 encuentros sobre el Papa. Pues muchísimas gracias, Ivana, siempre disfrutamos de escucharte y se queda ahí la grabación para volverlo a hacer, y bonita noche a todas. Chao, gracias, buenas noches.